Cuando nosotros oramos de acuerdo a las promesas de su bendita palabra, es la manera por excelencia de demostrarle a Dios que estamos confiando en Él. Yo he tenido experiencias con mis hijos y esas experiencias me sacuden a mí porque inmediatamente me transporto a mi relación con mi papá, mi Padre Celestial. Y momentos donde estoy yo tratando de evadir algo, alguna responsabilidad con uno de mis hijos y de pronto aparece Hannah o aparece Samuel. Papi, pero tú me prometiste, ¿cierto? Ahora, este cuadro ocurre porque es humano, ¿cierto? Pero me refiero a que cuando escucho de uno de mis hijos diciéndome, pero es que tú me prometiste, a mí me pasa como, no sé, como algo que me sacude por dentro, ¿sí? Como que me recuerda, oye, sí, yo di mi palabra. Y yo aprendí de parte de mi papá terrenal que si hay algo que es supremamente importante es la palabra, ¿sí? Yo les he comentado a ustedes que a mí siempre me impactó que cuando yo bajaba al centro a ayudarle a mi papá a hacer las compras para el supermercado, mi papá, él iba presupuestado, a él no le gustaban las deudas, y resulta que cuando llegábamos a uno de esos negocios donde venta de todo lo que llamamos de abarrotes, víveres, todo eso. Y entonces mi papá hacía el pedido y de pronto, ay, me hacía falta tal cosa. No, pero ya no llevo nada más porque se me acabó la plata, hasta aquí es el presupuesto. Ay, don Roque Julio, eso para nosotros no es problema, con usted lo que necesite y el plazo que necesite. Usted es un hombre correcto, con usted no hay problema. Yo era un pelado de unos 7, 8 años que ni siquiera alcanzaba a llegar ahí a la vitrina. Pero yo escuchaba al Señor diciéndoles a mi papá y yo miraba a mi papá. Y mi papá decía, muchas gracias, pero no, en esta oportunidad no. A la próxima vengo y compro eso. Pero a mí lo que me marcaba era eso. ¿Sí? Mi papá goza de buena reputación, un hombre que tiene muy buena reputación. Y mi padre me decía siempre un versículo, es mejor el buen nombre que las muchas riquezas. Cuando usted tiene buen nombre, usted tiene algo más rico que las riquezas. Tiene siempre las puertas abiertas, ¿sí? Y hermanos, esto es fundamental, entender que así funciona nuestro Padre. El nombre de Dios es un nombre santo, perfecto. Él no miente, Él es fiel y verdadero. ¿Será que Él no va a cumplir? En el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo, que conoce en plenitud a su Padre, Él dijo de su Padre, si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos siendo malos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan? Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que se las pidan, ¿sí? Él está alerta, Él está pendiente. Pero Él espera que nosotros todo el tiempo a través del ejercicio de la oración volvamos a refrescar nuestro espíritu y nuestra mente con las promesas de Dios. Saque promesas. Hoy día usted puede comprarse una Biblia con edición de promesas. Vienen en tono gris. Cada vez que usted encuentra un versículo en tono gris, esa es una promesa de Dios. Y sáquelas aparte y cuando usted empiece a orar, ore las promesas de Dios. No ore las promesas para reclamárselas a Dios porque con eso usted está demostrando desconfianza. Por el contrario, ore con base a las promesas de Dios como si ya esas promesas se cumplieran, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y más bien dígale, Señor, yo quiero hacer mi parte, lo que a mí me corresponde, porque como les he enseñado, en toda promesa hay una premisa. Toda promesa tiene una premisa. La promesa es la parte de Dios, la premisa es mi parte. Entonces analicemos si mi parte no la he hecho. Y si no ha ocurrido esa promesa es porque la culpa no es de Dios, la culpa es mía. Y también, hermanos, Nehemías nos enseña que en el orden para poder cumplir con su labor y con el llamado que Dios le había designado, la oración va primero. Oiga bien esto, la oración va primero y después va la acción. Primero oración y después acción, ¿sí?
A mí me da tanta tristeza que hoy estoy escuchando muchos predicadores que están por debajeando la oración. Esos pastores que todo el tiempo se la pasan sobreenfocados en que hay que orar, orar y orar. No, basta de orar. Ya es tiempo de actuar. Nunca, nunca, nunca será suficiente cuanto oremos. Siempre será necesario orar. Sí, claro que sí. Hay un momento donde hay que actuar. Pero aun cuando estoy actuando, tengo que seguir. Pregúntaselo a Nehemías, ya le di los versículos. Nehemías oraba y actuaba. Nehemías oraba y actuaba. Y cuando actuaba, volvía a orar. Entonces, la oración es supremamente importante. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho al contrario, cierto? Nos movemos a actuar de una vez y después que nos metemos en un lío, ahí sí a buscar cómo orar. O que por lo menos oren por nosotros. No, el orden correcto es orar para luego actuar. ¿Quieres ver un avivamiento? ¿Quieres ver una cosecha de Dios recogida para la gloria de Dios? Pues entonces necesitamos, hermanos amados, empezar a crecer en nuestra vida de oración. El avivamiento, escúchame bien esto, el avivamiento no vendrá con reformas políticas. Esto debemos entenderlo. Y yo le hablo a la iglesia de frente en cuanto a este tema. La iglesia no debe colocar su esperanza en lo que los gobiernos de turno digan o no digan, hagan o no hagan. La iglesia, lamentablemente, en este tiempo se ha dejado permear por tintes políticos. La iglesia se ha dejado ensuciar sus vestiduras con la maraña del mal enfoque político que se le ha dado a esta nación. Y no digo esto de ahora, sino desde siempre. Pero la iglesia, mis amados hermanos, la iglesia somos llamados a vigilar siempre con la herramienta de la oración los gobiernos. ¿Sabe qué temo en este tiempo? Con el gobierno actual, que hay un buen segmento de la iglesia del Señor que está totalmente en contra del presidente. ¿Y sabe qué temo? Que entonces ese gran segmento de la iglesia, como está abiertamente en contra del presidente, entonces no está orando por el presidente. Y si está orando, está haciendo oraciones hechiceras. Está maldiciendo a ese varón. Está maldiciendo a todo ese equipo de trabajo. ¿Creen que eso es lo correcto? ¿Así debe actuar la iglesia? Usted puede como iglesia del Señor no estar de acuerdo. Ok, claro que sí. Y personalmente no estoy de acuerdo con muchas cosas que están pasando. Pero eso no me entrega a mí la licencia para entonces utilizar la poderosa herramienta de oración para orar bajo mi capricho, para orar bajo mi perspectiva personal. Porque el mandato bíblico de Dios para la iglesia a través de la inspiración que Dios le dio al apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 es que debemos orar por todos los que se hallan en eminencia. Por todos los que se hallan en eminencia. Yo no encuentro en ninguna parte de las cartas paulinas, porque él vivió alrededor del año 60 y alrededor del año 60 fue que él desarrolló el ministerio, y en ese tiempo el emperador de turno fue Nerón, y Nerón fue el que le mandó quitar la cabeza. Eso está históricamente confirmado. Igualmente Nerón fue el que mandó matar al apóstol Pedro. Lo iba a mandar a crucificar y Pedro dijo: no, por favor, a mí crucifíquenme con la cabeza hacia abajo, porque no merezco morir igual que mi Salvador. Pero a pesar de que en el contexto político en que se desarrolló el ministerio del apóstol Pablo, él nunca utilizó la oración para maldecir a los gobernantes, para maldecir a los políticos, a los que estaban en su entorno. Él le habló a los políticos, él le dio el mensaje del evangelio a los políticos, pero él no se involucró en esa parte. Y yo sé que en esto hay una cantidad de posiciones, y sobre todo posiciones que están muy, pero muy asociadas
a la perspectiva postmilenialista. Es una perspectiva interpretativa del libro de Apocalipsis, donde dicen que la iglesia es la que va a terminar gobernando este planeta. Algo que no es cierto. El que va a terminar gobernando este planeta es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros estaremos con el Señor, ¿sí? Pero si la iglesia es la que va a estar gobernando, significa que la iglesia entonces es una Atalía, una Jezabel, una que va a usurpar lo que no le corresponde. Bueno, de esto hay mucho que hablar, hermanos, pero de verdad que necesitamos empezar a ser entendidos. Hoy más que nunca necesitamos orar por este gobierno. Hoy más que nunca necesitamos doblar rodilla. ¿O es que no somos capaces de creer que Dios puede cambiar un corazón perverso, un corazón lleno de odio, un corazón de pronto que fue formado en unos contextos completamente antibíblicos? Dios no puede tratar con un corazón así. Nos está haciendo falta fe. Nos está haciendo falta fe. Hay que orar creyendo que Dios puede utilizar hasta la persona que menos nosotros imaginamos. Dios la puede estar utilizando para que su propósito se cumpla. Su propósito se cumpla. No miremos solamente el cuadro de lo mal que de pronto esté gobernando. También miremos el cuadro de lo mal que nosotros como nación nos hemos comportado durante todos estos años. Porque todo este vestigio político, todo este vestigio que hemos estado viendo en estos últimos años ha sido precisamente porque hemos tenido un mal ejemplo de aquellos que nos presidieron. Pero vuelvo a lo mismo. Frente a eso, la iglesia, ¿qué ha hecho? Tomar partido. Tomar partido. Y entonces, si me cae bien, oro a favor. Pero si me cae mal, hago oraciones hechiceras. Utilizo salmos imprecatorios. Hermanos, debemos ser sabios y sobre todo operar en la sabiduría de Dios. Lo que está pasando en este tiempo, forma parte del propósito de Dios, nos guste o no nos guste. Forma parte del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios decidió traer juicio sobre Colombia. Y cuando digo juicio, me estoy refiriendo a que Dios tiene que traer orden. Si Dios no trae juicio sobre Colombia, Colombia es destruida. El juicio de Dios es necesario para que haya restauración. Así que no le tenga miedo al juicio divino, téngale miedo al juicio de los hombres. ¿Se acuerdan cuando David cometió pecado porque sintió el deseo de irse a contar cuánto ejército tenía? Y el Señor no lo mandó a eso. El mismo general del ejército tuvo pánico y miedo y le dijo: rey, pero ¿para qué vas a hacer eso? Y trató de reconvenirle y el rey dijo: no, vaya, cuéntelos. Duró 9 meses, si no estoy mal era Abner, recorriendo todo el país y tratando de hacer el censo. No alcanzó a terminar de hacer el censo porque empezó el juicio de Dios. Pero antes de que comenzara el juicio de Dios, envía al profeta. Dios envía al profeta a David y le dice: has pecado, metiste las de caminar, tienes 3 opciones: 3 años de hambruna, 3 meses donde te la pases huyendo de tus enemigos porque te van a perseguir, o 3 días de peste que voy a enviar. Y en ese momento, ¿qué hizo David? Él hizo un paneo y dijo: las 2 primeras son cosas que van a estar ligadas precisamente ¿con qué? Con la situación del hombre contra el hombre. Pero la otra va a ser directamente de Dios. Entonces, yo quiero caer en las manos de Dios porque yo sé que a pesar de mi pecado, Dios va a tener misericordia. Y así fue. ¿Sí? Así fue. Dios tuvo misericordia. Entonces, mis hermanos, Colombia necesita experimentar el juicio de Dios. Necesita. ¿Para qué? Para que venga un despertar, para que venga una conciencia diferente.
para que definitivamente se pueda levantar una generación que verdaderamente tema a Dios y Dios pueda levantar un ejército que sea colocado estratégicamente en los diferentes estamentos del gobierno para honrar los principios de la palabra del Señor. Y yo sé que Dios lo va a hacer en su momento. Pero primeramente tiene que empezar a sacar toda esta podredumbre. Toda esa cantidad de cosas que se han venido haciendo, no solo en este tiempo, sino durante muchos años. Porque hay que barrer la casa. Hay que trapearla, hay que limpiarla. Porque yo confío en lo que Dios prometió. Colombia será faro de luz a las naciones. Y antes de que Cristo venga por su iglesia, Colombia será una de las naciones que podrá decir, nuestro Dios es el Señor. Colombia será bienaventurada porque podrá decir, mi Dios es el Señor. Colombia no pertenece al Sagrado Corazón. Colombia no pertenece a la Virgen del Carmen. Colombia pertenece a Jesucristo. Jesucristo es el Rey de Reyes. Y por esa verdad es que el Señor ha sentido celo y Él tiene que venir y limpiar. Y lo va a hacer. ¿Qué tiene que hacer la iglesia entonces frente a esto? Orar diciéndole, Señor, acaba este presidente. Señor, que se muera. Señor, que su corazón pare en algún momento para ver si cambia esta situación. No sea que estemos orando en contra de lo mismo que Dios está haciendo. Más bien que esto que está generando pánico y todo esto, Señor, nos lleve a humillarnos y decirte, Señor, hemos pecado. ¿No fue lo que hizo Daniel? Así usted se sienta mejor dicho, así usted se sienta súper santo. Y usted diga, no, pero yo he sido un buen cristiano. Asumamos la actitud de Daniel. Y digámosle a Dios, como dijo Daniel, Señor, hemos pecado en gran manera. Nos hemos apartado de tus mandamientos, nos hemos apartado de tus estatutos. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados y los pecados de los que nos antecedieron, de nuestros padres. Y ese pecado que se convirtió en iniquidad y en transgresión y que nos está alcanzando hoy, por favor, por la multitud de tus misericordias, por la multitud de tus favores y por amor a esta nación, ayúdanos. Esa es la oración que verdaderamente toca el corazón de Dios. Pero no una oración donde de pronto por miedo, por pánico, por rabia, porque no comparto la manera como gobierna, entonces hago oraciones completamente diferentes. Quería decirle esto a la iglesia, hermanos, porque en estos días sentí esa carga. Porque a veces estamos mal enfocados en la manera como oramos y entonces por eso no vemos resultados. Nosotros debemos estar, escúchame bien esto, iglesia, nosotros debemos estar por encima de toda la actitud que tienen aún los gobiernos, sabiendo que aunque estamos en el mundo, no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de Dios y nosotros venimos a representar el reino de Dios en esta tierra, ¿sí? Cuando yo digo estas cosas, hay segmentos de la iglesia que critican y dicen, pastor, esa postura es una postura escapista. Parece ser, pastor, que usted no ama a Colombia, parece ser, pastor, que usted realmente no tiene carga por Colombia, todo lo contrario. Dios, que conoce mi corazón, sabe cuánta carga tengo por esta nación. Y yo sueño, hermanos, y se lo he dicho a Dios en oración, mi sueño no es salir del país. Mi sueño es ver restaurada esta nación. Y la iglesia tenemos un papel importantísimo que cumplir. Por eso seamos cuidadosos cuando hablamos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, aún con nuestros familiares. No usemos el tema político para generar división. Ya más divididos, ¿para qué? No retroalimentemos polarización. Esa es la estrategia de Satanás. Seamos pacificadores. Invitemos más bien a orar, ¿sí? Oremos por esta nación. Oremos por el presidente, por todo su gabinete. Oremos para que el Señor traiga sabiduría. ¿Ustedes creen que Dios puede dar sabiduría a este hombre? Algunos no. Pero sí, Dios puede traer sabiduría. No hay nada imposible.
Y que no se nos olvide que aún ese personaje sigue estando bajo el direccionamiento del poder de Dios. Dios utilizó en el Antiguo Testamento cualquier cantidad de personas perversas, malas, personas que ni siquiera creían en Dios, pero Dios los terminó utilizando para un propósito de bendición para el pueblo de Israel. Y lo sigue haciendo en este tiempo. Entonces llenémonos de esperanza, porque a pesar de todo lo que estemos viendo o escuchando, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal sobre esta nación. Juicio se necesita. Eso se lo digo claramente. Juicio se necesita. ¿Sí? Y ya comenzó. Ya comenzó. Pero relacione la palabra juicio con orden. Orden. Se necesita que comience el orden. Vamos a orar. Padre bendito, yo te agradezco por este tiempo. Estamos delante de ti, Señor, necesitados de recibir, oh Dios, tu direccionamiento con respecto a la oración. Nos hablaste en esta mañana, Señor, sobre la importancia de poder entender la relevancia de la oración para poder avivar nuestra fe. Sin fe es imposible agradarte, pero la fe necesita ser alimentada con la palabra de Dios. Y si no tenemos contacto con la palabra, ¿cómo vamos entonces a fortalecer nuestra fe? Aquí estamos, Señor. Nos has hablado en esta mañana, nos has hablado de cosas importantes. Nos has dicho, Señor, que necesitamos, de acuerdo al diseño bíblico, replantear conductas, pensamientos, maneras como oramos. Aquí estamos, Señor. Necesitamos sentir la carga que sintió Nehemías por su pueblo. Necesitamos ir más allá de lo básico, de nuestras propias necesidades o de nuestras propias inquietudes personales. Necesitamos, Señor, empezar a pensar en la causa del reino. Necesitamos definitivamente entender que la manera como nosotros como iglesia actuemos frente a lo que está pasando traerá honra o deshonra al nombre de Cristo, al nombre del Dios que estamos representando. Necesitamos, Señor, acompañar también nuestras oraciones con compasión, llenarnos de compasión, Señor, por las almas, compasión por las personas, aún sentir compasión, Señor, por el mismo gobierno, no para justificar ninguna de sus malas acciones, sino para poder sentir en nuestro corazón la verdadera necesidad de cómo interceder y cómo orar por esas personas tan pobres espiritualmente, que ni siquiera saben cómo darle manejo a los desafíos que se les están presentando. Señor, ayúdanos a confesar nuestros pecados y a confesar los pecados de nuestra nación como nuestros, para poder también hallar esa identidad con todo lo que nos representa, que es el pueblo colombiano, y aceptar las cosas como son. Pero también, Señor, sabemos que a pesar de las cosas que están pasando y a pesar de lo que tú tienes que hacer en Colombia, has dado promesas, y esas promesas se van a cumplir, mi Señor. Esas promesas se van a llevar a cabo, porque fiel es el que prometió, dice la palabra. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En una ocasión Balac buscó a Balaán y le dijo: maldíceme a este pueblo de Israel, porque temo que venga contra mí y me haga daño. Balaán intentó, pero no pudo, porque Dios se puso frente a su camino y le dijo: solamente hablarás lo que yo te diga, porque Israel es mi bendecido. Israel es bendito por Jehová, y ninguna hechicería, ningún trabajo postizo tendrá poder contra él, porque ha sido bendito y bendito será. Y es lo que hablamos de Colombia. Puede ser que hasta mismos gobiernos presentes y pasados se hayan dejado utilizar por el enemigo para traer pactos, para sembrar conjuros, para soltar palabras maldicientes contra esta nación, pero ninguna de esas palabras tendrá poder y efecto,
porque hay una base sobre la que Colombia se ha parado, y es la base de la promesa de Dios. Y aquí lo que cuenta es lo que Dios dijo de Colombia, no lo que dicen los hombres, ni los brujos, ni los demonios. Aquí lo que importa es lo que Dios dijo de Colombia. Y Dios obrará poderosamente y cumplirá su palabra. Y mi Señor, que nunca menospreciemos la oración. La oración precede a la acción. Es cierto que hay que actuar, pero aun cuando actuemos, no nos permitas dejar de orar. Que aún toda acción, Señor, la estemos rodeando con nuestra oración, como lo hizo Nehemías. Lo vimos hoy, Señor. Durante todo este libro de Nehemías, vemos oraciones de Nehemías desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13. Y vemos a un Nehemías que actuó, que no se quedó solamente orando, actuó. Pero aunque actuó, siguió orando. Y continuó orando. Y dejó ese legado en el pueblo de Israel. Mi Señor, ayúdanos para ser personas que prioricemos la oración en nuestra vida, pero que oremos de manera correcta. No que oremos según nuestros caprichos o nuestros intereses o nuestras posturas ideológicas o políticas, sino que oremos conforme a las Escrituras. Que oremos como lo hizo Pablo. Pablo le dijo a los romanos, nada más y nada menos que a los ciudadanos romanos y a la iglesia de Roma, que debía someterse a la autoridad. Y el emperador de ese momento fue el terrible y despreciable Nerón. Y sin embargo, Pablo dijo, hay que someterse a las autoridades, hay que orar. Hay que orar para que tomen sabias decisiones, porque si toman sabias decisiones, entonces podremos vivir quieta y reposadamente. Estamos para bendecir, no para maldecir. Ya mucha gente está maldiciendo al mismo presidente y a todo el trabajo que está desarrollando. Ya hay millones maldiciéndolo. La iglesia no podemos formar parte de ese cúmulo de maldicientes. La iglesia está para bendecir. Bendecimos a este presidente, lo bendecimos, bendecimos a todo su gabinete. Y con la bendición pedimos que la sabiduría de lo alto venga, Señor, como un manto sobre ese varón, al punto, Señor, donde él sienta que toda una capa de cosas que hay en su mente caiga, para que empiece a ver las cosas como deben ser vistas. Y que pueda, Señor, oh Dios, doblegar su espíritu ante el que lo puso allí. Porque no fue él quien se puso allí. Fuiste tú, Señor, quien lo permitiste. Y lo permitiste con un propósito, y ese propósito divino se cumple porque se cumple. Porque a Dios nada lo toma por sorpresa. Dios está en control. Yo creo que Dios está en control. Yo creo que Dios está moviendo. Y yo creo, Señor, que Colombia, con toda esta crisis que ya se está dando a conocer a nivel mundial, muchas naciones están viendo lo que está pasando aquí en Colombia. Es la manera que Dios va a utilizar para que los ojos del mundo estén puestos sobre Colombia, para cuando llegue el momento en el que el Señor levante su bandera, también todos los ojos del mundo vean que en Colombia hay Dios. Y ese Dios es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Señor, te bendecimos, te glorificamos y te damos muchas gracias porque tú eres fiel. En Cristo Jesús. Amén y amén.